Como ya lo venía anunciando mi hermano Julio, ¿verdad? Estamos viendo esta serie de estudios consecutivos que le hemos intitulado La identidad cristiana. Y vamos ya un camino, llevamos un buen camino recorrido y precisamente vamos en la séptima característica de la identidad cristiana, los pacificadores. Esta séptima característica la tomamos de Mateo capítulo 5, versículo 9, el cual dice de la siguiente manera: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y nosotros, esta viene siendo la tercera clase precisamente de esta séptima característica. Y me gustaría mencionar lo siguiente a manera de recapitulación y de resumen de lo que hemos estado viendo hasta el momento. Lo vamos a hacer de manera sucinta, de manera rápida, escueta, para poder entrar en contexto en el tema. Y utilizamos precisamente, hemos establecido 3 puntos. En primer lugar, el concepto de los pacificadores. En segundo lugar, las evidencias de los pacificadores. Y en tercer lugar, la promesa para los pacificadores. Pero antes dimos una pequeña introducción, hermanos, en donde planteamos precisamente la ubicación de esta bienaventuranza de Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque esto ocupa un lugar importante dentro de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, hermanos, vienen siendo como una cadena, en donde cada bienaventuranza viene siendo un eslabón. ¿Por qué decimos esto, mis amados hermanos? Pues porque para poder llegar a ser pacificadores, uno tuvo que haber limpiado su corazón, uno tuvo que haber conseguido la pureza de corazón. ¿Por qué? Porque ya hemos, como lo dice precisamente, como lo dice ahí en Hebreos 12:14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y también como lo dice Santiago 3:17, ¿verdad? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Así que, hermanos, el tema de la pureza de corazón precede precisamente el tema de los pacificadores. Entonces, por eso también nos hicimos un planteamiento anteriormente, y era: haga la paz. Y la respuesta es no, necesita trabajar en la pureza. Por lo tanto, llegamos a la conclusión en aquella ocasión, ¿verdad?, que los de limpio corazón son necesariamente pacificadores, es decir, que los puros de corazón se muestran como hacedores de paz. El primer punto, el concepto de los pacificadores. Y como si fuera un examen de opción múltiple, fuimos eliminando aquellas respuestas que no eran. En primer lugar, mencionamos lo que no significa ser un pacificador. No es un pacificador quien negocia, quien sacrifica y quien ignora el pecado para mantener la paz. Entonces tenemos que cuidar precisamente esos elementos, hermanos, porque para algunas personas ser un pacificador es estar dispuesto a sacrificar, a negociar aquellos principios, enseñanzas y verdades que no son negociables, con tal de no tener problemas con los demás. Obviamente que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en el punto 2 acerca de la verdad, como lo dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? En referencia a nuestro Señor Jesucristo. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santificar a Cristo y a la palabra de Dios para mantener la paz. Entonces, hermanos, debemos de considerar esta cuestión. Este tema también lo agotamos en una clase anterior. Repito, esta viene siendo la tercera clase sobre los pacificadores, sobre esta séptima característica. Y dijimos lo que sí significa ser un pacificador es precisamente un hacedor de la paz.
Bueno, cuando llega a un lugar y hay ausencia de paz, pues él trabaja para crear esa paz en ese lugar. Y si llega a un lugar donde ya hay paz, pues el trabajo sería mantenerla. Dice Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 27, dejo como el mundo la da, no os la doy como el mundo la da, ¿sí? La paz que da el Señor Jesucristo es una paz verdadera, esa paz que precisamente que puede llegar a ser la clave de la felicidad. ¿Por qué decimos esto acerca de la paz? Porque habíamos comentado que el tema, la palabra paz, si lo aplicamos en el concepto veterotestamentario, viene siendo el equivalente de la palabra hebrea shalom, una palabra que es muy rica en su significado, hermanos. Shalom. Entonces, ¿qué significa ser un pacificador? Bueno, es un hacedor de la paz. También habla de una condición intrínseca del corazón en donde yace armonía, concordia y unidad. Yace ya sea entre dos personas o ser un pacificador significa ser un reconciliador, buscador de la paz. El cristiano pacificador es verdaderamente un reconciliador y nada más ni nada menos que el ejemplo por autonomacia que es nuestro Señor Jesucristo, que en Isaías 9:6 lo presenta como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque él precisamente de ambos pueblos, de judíos y de gentiles, rompió, derribó la barrera, la pared intermedia que nos separaba y hizo de ambos pueblos un solo pueblo dispuesto para el Señor. Entonces, él nos reconcilió delante de Dios. Él nos hizo amigos de Dios. Él es nuestra paz, hermanos. Entonces, si nosotros queremos ser pacificadores, miremos a Cristo, miremos su ejemplo. Además de que el hecho de que seamos cristianos, ¿verdad? Quiere decir que vamos a caminar como Cristo caminó, hablar como Cristo habló, pensar como Cristo habló, actuar como Cristo actuó. Eso es lo que significa ser un cristiano, seguidores de Cristo. Y una vez mencionado estos elementos, mencionamos en parte, ¿verdad? Miramos la mitad de este segundo punto, las evidencias de los pacificadores. Aquí fue donde nos quedamos, hermanos, aunque no voy a abundar mucho porque me interesa que entremos a la promesa. Solamente de manera rápida haré mención de estas. Todos, dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Todos, hermanos, estoy seguro, no tengo la menor de las dudas que todos queremos ser llamados hijos de Dios. Por eso usted, y algo que pasé por alto hace un momento, es que no solamente las bienaventuranzas vienen siendo como una cadena, cuyos, cuyos eslabones vienen siendo cada una de las bienaventuranzas, pero también las escrituras vienen siendo un espejo para el alma, un espejo en donde podemos ver nuestra realidad y ver las fallas que tenemos en nuestra vida espiritual. Por eso también es apropiado considerar a las bienaventuranzas como un espejo. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cómo se demuestra un verdadero pacificador? ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, hermanos, en primer lugar, tiene una conciencia. Tiene una confianza porque se sabe reconciliado con Dios. Un pacificador, hermanos, entiende y ha asimilado que gracias a Jesucristo, a su obra redentora, por la fe, por la obediencia al Evangelio, él está reconciliado delante de Dios. Él está en paz con Dios. Porque cuando el Señor Jesucristo
le presentan al paralítico en Marcos 2:5, Jesucristo le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ojo que Jesucristo todavía no precisamente lo sanaba de la parálisis. Le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Llama poderosamente la atención lo que le dice el Señor. Porque lo que podemos ver en ese texto de Marcos 2:5 es que según Dios, el mayor problema que tiene la raza humana, el verdadero problema de nosotros, es el problema con la justicia de Dios. Y Cristo vino a resolver ese problema. ¿Sí? Entonces, alguien que sabe que ha sido reconciliado con Dios, ¿qué turbación, qué perturbación va a haber en su mente y en su corazón? Porque si lo hay, quiere decir que está viviendo más preocupado por las cosas mundanas y ha desviado su mirada del cielo. No ha entendido que el cristiano es un ciudadano del cielo y que estamos de paso, que somos peregrinos. Por eso, en primer lugar, decimos que los pacificadores son aquellos que tienen conciencia, que han asimilado, que tienen esa confianza, paz interna, porque saben que gracias a Jesucristo, ellos están reconciliados delante del trono de Dios. En primer lugar. En segundo lugar, hermanos, otra evidencia del pacificador es que tiene cuidado al hablar y al escuchar. Hay quienes dicen que Dios nos ha dado dos oídos y una boca para que escuchemos más de lo que hablamos. Y que cuando nosotros apuntamos con el dedo así, tenemos tres dedos que nos apuntan y uno que apunta hacia el cielo. Pero no solamente el problema está en hablar, como ya nosotros disertamos acerca del problema de la lengua en alguna otra ocasión, en la clase anterior, ¿sí? Pero en aquella ocasión explicamos que la lengua es un veneno mortal, es como un fuego que lo consume todo a su paso, ¿sí? Por eso podemos pensar, hermanos, que cuando nosotros, hermanos, tenemos cuidado al hablar, pero sobre todo al escuchar también, la gran mayoría de los problemas en la iglesia van a desaparecer, hermanos. ¿Tú quieres ser un pacificador? ¿Tú quieres ser llamado hijo de Dios? Ten cuidado al hablar y ten cuidado con lo que escuchas. Porque no solamente es precisamente el que habla, sino que también el que permite que el chisme o la crítica destructiva llegue a su corazón, contaminando y envenenando su alma con aquella información que no debió haber recibido. Hermanos, los chismosos no son pacificadores. Los que hacen críticas destructivas no son pacificadores. Los murmuradores no son pacificadores. Los calumniadores no son pacificadores. Es más, la palabra diablo significa calumniador. Entonces, hermanos, como cristianos, una de las cosas que debemos de imprimir en este elemento es la mansedumbre. Acuérdense cómo nosotros vimos en una bienaventuranza anterior, Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y la mansedumbre precisamente es una palabra sacada observando los caballos, la palabra griega praos, que significa poder bajo control, poder bajo control. El verdadero poder del cristiano es controlar sus impulsos, lo que habla, lo que dice, lo que siente. Mansedumbre aquí. Entonces, el cristiano pacificador tiene cuidado al hablar y al escuchar. Ojo con esto. Hablamos acerca de la crítica, hermano. La crítica es permitida, pero la crítica o el juicio que vamos a hacer sobre un hermano, en el buen sentido de la palabra, tiene que ser con justo juicio, tiene que ser con doctrina, en amor y con verdad, hermanos. Pero cuando yo hago una crítica y no se lo digo al hermano que está fallando para comentárselo o chismeándolo a otra persona, ahí ya estamos actuando de manera equivocada. Porque
por esa crítica, por ese comentario, por ese ánimo, exhortación que podemos hacerle al hermano, esa amonestación, él puede salvar su alma por eso, hermanos. Entonces, hermanos, también, hermanos, otra evidencia de los pacificadores es que tienen cuidado de no guiarse de las subjetividades del corazón. El pacificador va a tener cuidado con lo que piensa. Dice precisamente Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Esto es algo importante que también nosotros debemos de considerar. Hay algunos textos, hermanos, al respecto sobre esta inciso C, ¿verdad? El de tener cuidado con las subjetividades, es decir, la imaginación, hermanos. Hay muchas cosas, hermanos, y es interesante. Es interesante porque a veces pueden venir muchas personas con chismes del prójimo, ¿verdad? Con chismes en contra de un hermano y de una hermana, ¿verdad? Y luego llega alguien con ese chisme y pueden crear del otro hermano un monstruo sin necesidad que lo conozcas. A veces juzgamos a las personas y ni siquiera la conocemos. Ya nos contaron una mala historia del hermano o de la hermana y siempre creemos que es así. Por eso el cristiano debe tener cuidado al hablar. Dice Isaías, hablando de Jesucristo de manera profética, Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Ojo con esta frase, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, en donde el sumo sacerdote Samuel se dejaba guiar por las apariencias de los hijos de Isaí. Dice, primera de Samuel 16, 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hay una naturaleza intrínseca en nuestro ADN de que somos superficiales. Al cristiano no le es permitido ser así. El cristiano debe de ser objetivo, ¿sí? En el mundo, en la mente, en los pensamientos, es una cuestión muy subjetiva. Pero recuerda lo que dice Jesús, son las emociones, los pensamientos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice. Por eso dice en la primera carta a los Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y dice Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Fíjense, hermanos, que la Biblia no nos prohíbe juzgar, ¿sí? Pero nos dice que debemos juzgar con justo juicio, ¿sí? Ahora, no vamos a estar criticando y juzgando cuando nuestra vida espiritual es verdaderamente desordenada y pobre, hermanos, ¿sí? Hay muchos hermanos que critican, pero critican por envidia, ¿sí? Critican por celo, ¿sí? Las críticas y el juicio, el justo juicio que vamos a hacer es para hacerle un bien al hermano, es para hacerle un bien al hermano. Ahora, siempre desde la perspectiva de uno, hermanos, ¿verdad? Uno nunca es el chismoso. Desde la perspectiva de uno, uno siempre va a ser más santo, más inteligente, más correcto, más apropiado, porque es parte del ego, hermanos. Por eso pregúntate, o mejor dicho, pregúntale a tu prójimo. No le preguntas a tu esposa y a tus hijos. Pregúntale a un hermano de confianza, a un hermano que te puede decir honestamente, hermano, yo soy un pacificador. Hermano, yo soy un hombre problemático. Pregúntale, pregúntale para que sepas cuál es la condición de tu corazón. Ahora, ya dijimos que los pacificadores, ¿verdad? Tienen cuidado
de no guiarse de las subjetividades del corazón, pero también tienen un espíritu perdonador, hermanos. Perdonan y saben perdonar, ¿sí? Son perdonadores. No aplican precisamente el te perdono pero no olvido. No, hermanos, eso no es perdón. El perdón se hace de manera total, reiterada, ¿sí? Sincera. Pero también, hermanos, los pacificadores tienen la iniciativa de traer a personas para que se reconcilien delante de Dios. Y esto habla de evangelismo, hermanos. Un pacificador, hermanos, entiende, sabe que está reconciliado delante de Dios, que es amigo de Dios. Y él quiere compartir esa bendición con el prójimo, hermanos, porque es una forma de reconciliar, porque dijimos en el concepto de pacificador que es el que busca la reconciliación. Nosotros como cristianos debemos llevar gente a los pies de Cristo para que se reconcilien precisamente con Dios. Tienen esa iniciativa. Entonces, hermanos, hay mucho trabajo que hacer, bastante, ¿sí? Porque, repito, las bienaventuranzas también sirven como un espejo. Por último, el tercer punto y último, la promesa. Esta promesa, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y saben, hermanos, que esta promesa me causa algunas dudas, ¿sí? Porque deberíamos preguntarnos, ¿no son llamados hijos de Dios todos los miembros de la iglesia? ¿No son llamados hijos de Dios todos los que son bautizados, todos los que cumplieron, obedecieron el evangelio, siguieron el plan de salvación? ¿Por qué dice en esta parte Jesús que los pacificadores serán llamados hijos de Dios? ¿Por qué? Bueno, vamos a analizar esta cuestión desde dos perspectivas, ¿sí? Desde el punto de vista del plan de salvación y desde el punto de vista de la bienaventuranza, ¿sí? Esto es importante también comprenderlo. Bueno, vamos analizando desde la perspectiva del plan de salvación y para eso quiero utilizar Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Y vamos haciendo una exégesis de esta porción. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esa expresión a los suyos es un modismo, es un hebraísmo que significa que vino a su casa. Cristo considera al mundo entero como su posesión. Por eso dice en la Biblia de oro, Torres Amat, en Juan 1:11, vino a su propia casa, dice en la Biblia de oro. Y luego la otra porción del versículo 11 dice, y los suyos no le recibieron. Aquí se está tratando un tema del rechazo de los judíos. No lo recibieron en su propia casa, no le dieron la bienvenida, no aceptaron o reconocieron que él era la persona que profesaba ser. Y para poder entender el tema del plan de salvación, este versículo 12 es determinante para comprenderlo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, esta expresión más es una, en gramática, es una adversativa, indica una oposición. Es decir, si tuviera algunos sinónimos sería pero, o por otro lado, ¿sí? Considerando que el Evangelio de Juan, del apóstol Juan, se escribió después del año 80 del primer siglo, ya cuando estaba muy bien establecida la iglesia de Cristo en distintas partes del mundo, ¿sí? Del mundo conocido, por supuesto. Entonces dice, más a todos los que le recibieron. Esta palabra genera mucha polémica, porque muchos denominacionales enseñan que tú nomás recibe al Señor Jesucristo en tu corazón y serás salvo. Pero fíjese que la palabra recibieron significa la palabra griega lambano, que significa llegar a creer, aceptar y recibir como verdadero, ¿sí? Es interesante porque la palabra llegar a creer, ¿sí? ¿Sí?
Es interesante porque lo dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para que alguien pueda creer, hermanos, pueda tener fe, necesita oír. Y para poder oír necesita que alguien te tuvo que haber predicado el evangelio de Cristo, ¿sí? Así que esa palabra recibir está enfocado con eso que estamos mencionando. Ahora, muchos denominacionales se quedan así, ahí. Es que hay que recibirlo. Pero ¿cómo? Lo dice el mismo texto. Hay una regla de hermenéutica muy básica, muy sencilla, que reza de la siguiente manera, que para poder entender un texto hay que leerlo en su contexto para luego no agarrar un pretexto. Y es cierto, porque en el versículo 12 nos va a dar la interpretación. La misma Biblia se interpreta a sí misma. Dice, mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, a los que creen en su nombre. Recibir al Señor Jesucristo es creer en su nombre. La palabra creer, de la palabra griega pisteuo, que significa tener fe, tener fe. Y cuando nosotros hablamos acerca de la fe, es bien interesante, hermanos, cuando hablamos acerca de la fe tiene tres perspectivas: confianza, convicción y obediencia, ¿sí? La fe tiene esas tres perspectivas, ¿sí? O puede aludir a esas tres cuestiones que mencionamos. Ahora, ¿en qué va a creer? En su nombre. La palabra griega onoma significa autoridad. La autoridad viene bien explícita en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos 2:38, en la autoridad apostólica, hermanos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Creer en su nombre, ¿sí? Es decir, de otra manera, los que reciben a Cristo creen en Cristo y los que creen en Cristo son los que le reciben. Pero es interesante, hermanos, porque esto nos va a dar un poquito más el enfoque con lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios: mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Pero mire, este texto, como dicen acá en Monterrey, este versículo que vamos a leer es matón, es toral, es importante para poder entender todo esto. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Ojo con este texto, mire. Ojo, este texto es importante. Pues todos sois hijos de Dios. Es interesante, ¿verdad? Dice, todos sois hijos de Dios. Pero si uno no lee en su contexto, puede olvidar lo que dice a continuación. Repito, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice. Por la fe en Cristo Jesús, por la obediencia. Y luego, si no queda muy claro, nos va a decir qué significa por la fe. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Creo, hermanos, que el texto es muy claro, muy contundente al respecto. Ahora, hay otras cosas bien interesantes aquí y dice el versículo 12, dice que les dio, es decir, ese regalo que Dios nos da, les dio por gracia, que la potestad, como dice la Biblia de las Américas, el derecho, ¿sí? De ser hechos. Fíjate que la palabra hechos, hermanos, disculpen que seamos tan específicos, la palabra de Dios nos enseña o nos dice que debemos de escudriñar las escrituras, y eso es lo que podemos entender cuando analizamos de una manera exegética. Ahora, la palabra hechos significa convertirse, pero esa palabra hechos habla de un evento. ¿Cuál fue ese evento? El bautismo, hermanos. Indudablemente.
indudablemente. Entonces les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creo que cuando dice que cuando hacíamos la pregunta, que cuando uno se bautiza, que no es hijo de Dios el que se bautiza, que sigue el plan de salvación como tal, como lo muestra el Evangelio? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero también hay algo muy importante antes de pasar a lo siguiente. Mire cómo dice el versículo 13. Mire cómo dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, es decir, de naturaleza humana, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, es decir, humanamente el que engendra, ¿sí? Es el que pone la semilla, ¿sí? Y esa semilla se pone cuando se nos predica la palabra de Dios en el corazón, ¿sí? Y si cae en tierra fértil, en un corazón fértil, esta va a dar fruto, hermanos, va a dar fruto, ¿sí? Entonces dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Entonces dice en otra versión, la Biblia de Oro, Juan 1:13, los cuales no nacen de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de querer de hombre, sino que nacen de Dios. Esto viene muy correlacionado, ¿verdad? Con lo que la intervención que va a tener Nicodemo con el Señor Jesucristo, ¿sí? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, le dice. Entonces, hermanos, es interesante, ¿verdad? Ahora, ya nosotros dijimos que en el plan de salvación, cuando tú obedeces el Evangelio, te haces hijo de Dios, ¿sí? De acuerdo a lo que acabamos de leer en Juan 1:12. Pero entonces, ¿qué significa, hermanos, la bienaventuranza? ¿Qué no somos cuando obedecemos el Evangelio? ¿Somos hijos de Dios? Por la fe que es en Cristo Jesús, cuando nos bautizan, serán llamados hijos de Dios, ¿sí? Esto es más fácil de lo que ustedes creen. Para ello vamos a considerar el versículo. Mire, vamos a descubrir qué nos dice el versículo sobre esta cuestión. Ya hemos abundado mucho en el tema, en la palabra bienaventurazo, la palabra griega makarios, ¿verdad? Que habla de una felicidad, ¿verdad? Verdadera, profunda, duradera y suprema. Y luego dice pacificador, bienaventurados los pacificadores. Y la palabra griega eirenopoios, de eiro, unir, y o eirene, que significa paz, ¿verdad? Poieo, que significa hacer, es decir, un pacificador es un hacedor de la paz, ¿sí? Por eso la palabra pacificador tiene como sinónimo reconciliador, amante de la paz. Ahora, los pacificadores son bienaventurados, deben de considerarse felices, dichosos. Y luego dice el versículo 9, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, la palabra hijo tuve que investigarla en los diccionarios, en los casi cuando se maneja la terminología hebrea para hijo, y me encontré con estos conceptos. Fíjense. Sabemos que en el sentido más directo, hijo habla de un descendiente, ¿verdad? En donde hay un padre y hay un hijo como tal. Pero también en la Biblia, hermano, recuerden que cuando se habla acerca del Hijo de Dios, es decir, de Cristo como Hijo de Dios, ¿sí? Habla de Cristo que comparte la misma naturaleza con Dios, ¿sí? La misma naturaleza del Padre y del Espíritu Santo, Cristo la tiene, ¿sí? Cristo es omnipotente, omnisciente, omnipresente, benevolente, sabio, soberano, rey, ¿sí? Entonces, comparte esa misma naturaleza con el Padre. Sin embargo, en este caso, va a estar enfocado más en un aspecto más moral y ético, por así decirlo. Ahora, ¿qué significa la palabra hijos? Fíjense, hermanos, que la palabra hijos, en primer lugar, trae la idea de un parentesco inmediato. Esto es lógico, hermanos, en el sentido de que, por ejemplo, no me van a, no me van a dejar mentir, hermanos, que todos ustedes que están en este estudio tienen algún parecido o con su mamá o con su papá. El cabello, el color de la piel, la nariz, los ojos,
No sé, pero tienes parecido a tus padres de alguna u otra forma. Y si tienes hijos, ¿verdad?, van a tener cierta, van a compartir cierto parentesco o parecido, hermanos, ¿sí? Pero como esto es algo espiritual, no podemos traducirlo en el aspecto físico. ¿Qué estoy tratando de explicar con esto, hermanos? Que cuando nosotros, hermanos, confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Se nos perdonaron todos nuestros pecados, ¿verdad? Recibimos el don del Espíritu Santo, fuimos añadidos precisamente a la iglesia de Cristo y vimos a formar parte de la familia de Dios, por lo tanto, hijos de Dios. El Padre, en ese parentesco inmediato, Él espera que tú y yo repliquemos su carácter en nosotros. Él espera que así como Cristo y así como el Padre, ¿verdad?, son pacificadores, Él espera que nosotros seamos pacificadores. Si Dios es amor, Él espera que nosotros seamos amorosos. Si Él es compasivo, Él espera que nosotros seamos compasivos. Si Él nos perdona, Él espera que nosotros perdonemos. Por eso, cuando hay un cristiano, un hijo de Dios, que es verdaderamente un pacificador, es como si dijera el padre, ese es mi hijo, ese es mi hijo, como cuando te sientes orgulloso de tu hijo, ¿a poco no? Ese es mi hijo, esa es mi hija, porque verdaderamente estamos recreando en nuestra vida el carácter de Dios. Es como si dijera, mira, ese es mi hijo, porque imita lo que soy yo, ¿sí? Por eso dice, ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y quién los va a llamar? Dios mismo. Se siente orgulloso, ¿verdad?, de que estemos trabajando con eso. Por eso en el segundo concepto, hermanos, en el segundo concepto que tenemos ahí de hijos, ¿verdad?, son aquellos que manifiestan un cierto carácter. O también, en tercer lugar, el cuarto concepto de hijos, imitadores. Somos imitadores de Cristo. Somos imitadores de Dios en su naturaleza intrínseca, moral, ética, hermanos. A eso se estaba refiriendo. Porque sería ilógico pensar de un cristiano que ostenta ser un hijo de Dios, pero en realidad actúa como hijo del diablo. Verdaderamente un cristiano será llamado hijo de Dios si es grosero, si es blasfemo, si es enojón, si es amargado, si hace división en la iglesia, si es problemático, si es chismosa. Verdaderamente ella o él es un hijo o una hija de Dios. Parece más hija del diablo. Perdóneme que lo diga, pero es que así es, hermano. Si tú eres un hijo de Dios, el carácter de Dios se va a replicar en ti. En cuanto a la paz, ¿verdad? Entonces, hermanos, para poder entender, y ya quiero cerrar con esto, mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 45. Mateo 5, 45. Miren que este concepto que les estoy manejando no es muy descabellado, ¿sí? Mire cómo dice Mateo 5, 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjese cómo dice Jesucristo, inclusive dentro, ¿verdad?, del Sermón del Monte, para que seáis hijos de vuestro Padre. Digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Hijo de Dios, el cristiano, Hijo de Dios, va
a amar a su enemigo. Le va a hacer bien al que le aborrece. Va a orar por el que le causa problemas y le persigue. Porque eso es exactamente lo que hace nuestro Padre Celestial. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Pero también hay otro texto que nos ayuda a entender esta cuestión. 6:35. Lucas 6:35. Lucas 6:35 y 36 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y ojo con esta frase: y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y luego, mire cómo dice el versículo 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios espera de nosotros que le imitemos, hermanos. Y cuando le imitamos verdaderamente, seremos llamados hijos de Dios. Y por último, Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan y se evidencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así de sencillo. Así de claro, así de Pablo. No hacen justicia, no buscan la rectitud en su vida, no respetan la ley de Dios, no respetan la Biblia, pero sobre todo no aman a su hermano. Dice, no es de Dios. Pero los hijos de Dios van a hacer justicia, van a tratar de llevar una vida recta, van a andar por las sendas antiguas. El Hijo de Dios va a amar a su hermano sobre todas las circunstancias, hermanos. Esos son los que son de Dios. Entonces, hermanos, creo que este mensaje es duro, hermanos. Es duro, pero así es como lo entendemos. Que si tú eres un hermano, ¿verdad? Tú eres un cristiano, pleitista, divisionista, problemático, chismoso. Tú no eres un hijo de Dios. No serás llamado hijo de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios imita a Dios, imita a Cristo. Sus actitudes, sus virtudes, sus cualidades, trabaja en ellas. Y yo creo, hermanos, en el caso de las bienaventuranzas que son como un espejo, nos damos cuenta que nos falta mucho por eso. Nos falta mucho. Tenemos mucho en qué trabajar. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? La buena noticia es que estamos a tiempo de corregir eso. Estamos a tiempo de estar a cuentas con Dios. Y yo creo que este es el momento para corregir y cambiar eso. Hay que pedirle a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría, que nos dé la entereza para poder desarrollar ese carácter en nosotros. Pero no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Necesitamos a Dios, hermanos. Necesitamos también echarle ganas para poder ser llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y no tengo la duda de que todos queremos eso. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que este mensaje haya impactado en su corazón y en su mente y que tengan excelente semana. Dios les bendiga, hermanos.